Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual, de alimento para el camino, que hemos llamado Maná para el desierto. Una oportunidad para que nosotros vayamos también construyendo en torno a Jesús la iglesia de casa. Para que abiertos los templos nos congreguemos también como iglesias de casa, que vuelven también a la gran familia que es la parroquia. Vamos a comenzar, como lo estamos haciendo siempre, con nuestra oración en la que pedimos a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves la paz, si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, les recuerdo que estamos nosotros tratando de entender el proyecto o la causa a la que Jesús le apostó toda su vida. Recordemos que también en la vida, si queremos darle sentido a lo que nosotros hacemos, pues es bueno que nosotros tengamos un horizonte, algo a lo que le apostemos la vida, en la que la empeñemos, un proyecto de vida también se llama. Pues Jesús lo tuvo muy claro, la causa a la que él le apostó toda su vida, él la llamó el reino de Dios, reinado de Dios, soberanía de Dios o imperio de Dios. Son diferentes nombres para explicar lo que ocupó siempre toda su vida, lo que ocupó también sus temas de predicación, pero sobre todo los signos con los que él mostró que el reino de Dios con él había llegado, había iniciado, pero que tendría también su plenitud pues después. Comienzo y el tema para hoy va a ser el reino de Dios también entra en conflicto con el poder, incluso con las autoridades religiosas. Bien, comienzo con un texto, el de Marcos capítulo 10, versículo 33 a 34. ¿Qué dice el texto? Dice lo siguiente. Bueno, en ese momento Jesús va con sus discípulos, va por delante. Él ha propuesto el seguimiento y el peligro y las riquezas. Y tomando aparte a los 12, les comienza a decirles: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Bien, ¿quiénes están aquí como agentes de muerte y de violencia contra Jesús? Aquí aparecen los principales sacerdotes o los sumos sacerdotes y los escribas. En otras palabras, los que detentan el poder sagrado
vinculado al culto en el templo, los sumos sacerdotes, y por otra parte, los que detentan el poder doctrinal. El hecho de saber la Torá y los profetas les confería a ellos, y así se lo creían, poder para imponer, para proponer mandatos, estatutos, normas, rituales, procesos, en fin. Pero significativamente, en las mismas palabras de Jesús, encontramos que los hombres de la religión, sacerdotes y escribas, son los que van a imponer su violencia brutal. Y violencia brutal porque lo dibuja también así Jesús. Se van a burlar de él, le van a escupir, le van a azotar y lo van a matar. En otras palabras, uno se pregunta, ¿y es que la religión puede generar también muerte? Se supone que la religión está al servicio de la vida. Sí, pero lamentablemente, en nombre de la religión, se han cometido muchos abusos y también muchas injusticias, pero también condenas y muertes. Y lo mismo sucedió con Jesús. En otras palabras, cuando la religión se vincula al poder, cuando la religión hace del poder, y los hombres de la religión precisamente usan de ella para detentar o acumular poder, es muy posible que derive esa situación en situaciones también de muerte. La religión, si se alía con el poder, si se entiende desde el poder, entonces pues va a producir situaciones de muerte. La misma historia nos ha demostrado lo que significa también guerras, cruzadas, inquisición, vinculadas precisamente a violencia y a muerte. Y no debería ser así. No debería ser así. De hecho, las grandes religiones tienen una regla de oro que también aparece en la Biblia. La regla de oro, por ejemplo, en Confucio, un sabio chino del siglo VI a.C., se expresa así, esa regla de oro: lo que no deseas para ti, no lo hagas a nadie. También un judío de una escuela famosa, año más o menos 10 antes de Cristo, el sabio Gilel, o el maestro rabino Gilel, decía también lo siguiente: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y Jesús la puso en forma positiva. En el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, encontramos precisamente en el versículo 12 y de forma positiva la formulación de la regla de oro. No se trata de que lo que no quiero que me hagan no lo hago. No, en Jesús se formula de otra manera. Todo lo que quieran que hagan las personas con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Y Jesús dice, en eso se resume la ley y los profetas. En otras palabras, la novedad de Jesús, ¿en qué está? En que Él dice, todo lo que yo quiero de bueno para mí, eso lo hago a los demás. Entonces es mucho más comprometida esta forma de entender la regla de oro. Así se ha llamado siempre. Que la otra simple, la fórmula negativa, dice, no hagas a nadie lo que no quieres que hagan contigo. Entonces una fórmula de todas maneras como muy cómoda. No quiero que me maltraten, no maltrato. No quiero que me peguen, no pego. No quiero que me violenten, no violento. Entonces pues simplemente me limito a evitar el mal. En la fórmula de Jesús, yo procuro siempre el bien. Busco el bien, porque espero recibir el bien también de los demás. Es mucho más avanzada la fórmula de Jesús. Pero como les decía,
A pesar de que en las religiones encontramos nosotros esta regla de oro, incluso el mandamiento de no matar, sin embargo, grandes crímenes, como les decía, se han hecho y grandes también persecuciones en nombre de la religión. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando la religión y las instituciones que representan la religión se vinculan o se unen con el poder, pues caen en la misma situación de los abusos de poder. Es lo que sucedió en tiempos de Jesús. Escribas y fariseos, por ejemplo, lo decíamos nosotros, habían entendido el reino de Dios como diciendo, el reino de Dios vendrá cuando todo el pueblo cumpla y se ajuste al yugo de la ley. Entonces, cuando todo el pueblo cumpla los mandatos, los estatutos, las normas, las leyes, los ritos que ordenan la ley, ese día entonces acontecerá el reino de Dios. En otras palabras, la observancia de las leyes traerá consigo el reino de Dios. Se volvió entonces más importante incluso la interpretación de la ley, de tal manera que, por ejemplo, los mismos maestros de la ley decían que era voluntad también de Dios que se cumpliera lo que ellos interpretaban de la ley. Entonces, no bastaba la ley, la Torá, todo lo que significan los primeros libros del Antiguo Testamento, sino que también había que añadir lo que eran las interpretaciones, las normas que los mismos maestros de la ley iban como derivando de la ley o de la Torá. Entonces, ¿cómo usaban el poder estos maestros de la ley? Pues simplemente imponían prescripciones, mandatos, ritos, prohibiciones al pueblo. Y se le decía al pueblo, la manera de agradar a Dios es cumplir esos preceptos. Y entonces lo hacían a veces incluso de manera despótica, de manera tiránica. Y así lograban casi como que entrar en la conciencia de las personas y de los más sencillos, también invadiendo o llenando de culpa cuando no se cumplían esas normas. Reverman, un sacerdote, teólogo y psicólogo alemán, dice que el poder de la religión está también en el administrar la culpa. ¿Por qué somos poderosos? Porque administramos la culpa, los sentimientos de culpa de la gente. Digamos, cuando no cumplen un mandato, una observación, un mandamiento, entonces se culpa, se peca. Entonces, como que el poder se deriva a veces en las instituciones religiosas de ese administrar la culpa, de señalar quién es el pecador, quién es el culpable, y así entonces dominar también la conciencia. Y así entonces se excluye, se estigmatiza, se condena, se procesa, se mata. Pues ese poder lo usaban también las autoridades religiosas de la época de Jesús, y les decía con arrogancia, dominando, y lo que también es estrategia de hoy, infundiendo miedo. ¿Por qué? Porque se le decía a la gente que Dios no los aceptaba, que Dios, por su condición, por ejemplo, física, porque tenía alguna enfermedad, era el signo de que Dios lo rechazaba, porque por la condición moral de su vida, porque el trato con tal o cual persona los hacía impuros, Dios los rechazaba. Entonces imponían así su propio criterio, su verdad y las normas, pero su preocupación máxima en fariseos y maestros de la ley era el cumplimiento de la ley. ¿Qué pasa con Jesús? Para Jesús, ¿qué es lo importante? La vida. Y ya lo hemos dicho nosotros, la vida digna y justa. Por eso la gente se entusiasmó tanto con Jesús,
Ustedes pueden ver los textos que aparecen en los evangelios en donde repetidamente se dice y las multitudes seguían a Jesús y se difundió su fama y una gran muchedumbre, digamos, buscaba a Jesús. ¿Por qué ese entusiasmo por Jesús? Porque también había un desencanto con los hombres de la religión, con los maestros de la ley, es decir, que representaban la doctrina, y con los fariseos, que se creían puros, santos, justos, porque observaban los preceptos de la ley. Pues el entusiasmo por Jesús se da porque él comienza a decir que Dios viene a reinar, que ya ha comenzado a reinar. ¿Y qué es lo que ofrece Jesús? Salud para los enfermos, liberación para los encadenados por el mal. Recordemos cuando Jesús va allí a Nazaret, su pueblo, y entonces dice: el Espíritu del Señor me ha ungido porque me ha enviado. Y entonces, ¿qué está ofreciendo? Les decía: salud para los enfermos, libertad para los encadenados por el mal, devolución de la dignidad humana perdida a los pecadores. Ofrece fiesta de bodas. Lo propio de Jesús es anunciar el gozo, la alegría. Ustedes recuerdan precisamente el rechazo de Jesús frente a esas situaciones de ayuno. Cuando le preguntan: oye, ¿por qué tus discípulos y los discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los fariseos? Y Jesús dice muy serenamente: ¿acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? No. Y lo de Jesús, ¿qué era? La alegría, el celebrar, la comensalidad, el sentarse a la mesa, el celebrar la vida y la vida plena que estaba llegando con él. Y una mesa en la que eran acogidos todos. Recuerden ustedes que Jesús habla del banquete del reino como un banquete al que son invitados todos, incluso los más marginados o despreciados en la sociedad. Bien, a estos hombres que usan el poder, a estos hombres de la religión que usan el poder, fariseos y maestros de la ley, ¿de qué los acusa Jesús? Fundamentalmente son 4 las acusaciones que hace Jesús a estos hombres que representan la religión. Primero, su hipocresía. Jesús dice: todo lo hacen para que la gente les haga elogios, para que la gente, para quedar bien, para que los vean. Segundo, la crítica que hace Jesús a estos hombres de la religión es una crítica a su ceguera. Jesús lo llama guías de ciegos, guían a otros ciegos. La cuarta crítica que hace Jesús, la tercera, es falta de autenticidad, es decir, no hay coherencia, y por eso Jesús lo llama sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de carroña, huelen mal, porque Jesús pide autenticidad. Y la última es que también son personas que usan la religión para aprovecharse de los más vulnerables. Por ejemplo, a veces su pretexto de largas oraciones, lo cita Jesús, abusaban de las viudas. Entonces, voy a orar por ustedes. Pero iba ya el maestro de la ley y se quedaba allí en la casa de la viuda y se quedaba sin pagar arriendo, sin ayudar, porque la viuda tenía casi que la obligación de acogerlo. O también exigiéndole limosnas, ofrendas a las viudas y con la promesa de hacer rezos permanentes por ellas. Entonces Jesús los acusa también de sus robos, de su desenfreno. Fíjense ustedes que Jesús les está dando aquí duro a los hombres de la religión. Esto también vale para nosotros. Uno piensa que como sacerdote, como obispo, como iglesia, está exento. No. También, digamos, esto vale para nosotros, porque las mismas situaciones, precisamente de hipocresía, de ceguera, de falta de autenticidad y también de robo y desenfreno, pues perfectamente pueden caer sobre nosotros, hombres, mujeres de la religión también. Bueno, ¿qué más señalamientos hace Jesús? A los fariseos les dice: sí, ustedes cumplen las observancias de la ley, pero olvidan lo más importante.
Y lo más importante, ¿qué es? La justicia. Y la justicia entendida como reconocer los derechos de los más pobres. La justicia no tiene que ver únicamente con darle a cada uno lo que le corresponde. No, la justicia también tiene que ver con qué, con que se reconozcan los derechos de los más pobres, de los más vulnerables, de los que están al margen. Segundo, dice Jesús, olvidan la justicia y también olvidan la misericordia, es decir, este amor eficaz, concreto, que hace signos concretos a través de los cuales se promueve y se defiende la vida. Y olvidan la otra cosa, dice Jesús, los fariseos en su observancia, y es la lealtad y fidelidad a Dios y a la verdad. Por su parte, los saduceos, los saduceos son los jefes de las familias más influyentes de la sociedad del tiempo de Jesús. Son personas que no creen incluso en la resurrección. Es interesante, porque digamos, como están tan seguros en ese estado de cosas, en su riqueza, en su abundancia, y creyendo que eso es bendición de Dios, pues no les interesa que el mundo cambie. Entonces, si hay muerte y si hay resurrección, pues ellos no quieren que volver a la vida en unas condiciones diferentes a las que en este momento están. Entonces, por eso siempre afirmaban y buscaban también mantener el estado de cosas de comodidad y de bienestar de sus familias. Pues bien, estos grupos, fariseos, maestros de la ley, saduceos, sienten especialmente amenazado su poder por Jesús. Siente amenazado su poder por Jesús. Tanto es así que, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan, ellos mismos se reúnen porque ven a Jesús como una amenaza. Dice en el versículo 47 que se reunieron y se preguntaron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Qué están diciendo? Nuestro poder, nuestra autoridad, nuestra posición social y económica se siente amenazada por esta persona. Y mucho más si los romanos vienen aquí y prácticamente nos quitan nuestro lugar, nuestra posición y la nación. Miren ustedes entonces están como, ¿por qué Jesús se convierte en una amenaza y por qué el reino de Dios entra en conflicto también con la religión que maneja el poder? Veamos ahora, para terminar, unos signos que los evangelios traen y que muestran cómo estas personas también ostentaban, mostraban su poder, y que traen los evangelios. Primero, y que hacen parte también de la crítica de Jesús, usan vestidos lujosos. En aquella época eran telas importadas del oriente, también largos ropajes, como una forma también de mostrar su posición, su estatus, su poder. Segundo, les gusta que les hagan reverencias y que la gente, pues, digamos, se les incline. Tercero, les gustan los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Entonces, ¿por qué? Porque eran los puestos de honor y ellos tienen que ocuparlos. Cuarto, les gustaba que los trataran como señores, que la gente los llamara maestros y se les inclinaran también. Quinto, aprovechaban también, como lo dijimos ya, su posición para explotar y saquear a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Sexto, esta es una crítica también fuerte de Jesús. Dice, ponen mandatos, ponen cargas pesadas sobre la gente, pero ellos mismos no son capaces ni siquiera de mover un dedo para cargarlas. Entonces, felices imponiendo tiránicamente, despóticamente, mandamientos, mandatos,
observaciones que ni ellos mismos podían cumplir, imponiendo sobre la gente y la gente más pobre. Todo eso que significaba, por ejemplo, digamos, la ley que tenía que ver con los primogénitos también de los ganados, el primer cultivo, las cosechas, cuando prácticamente terminaban los pobres casi que expoliados, robados, saqueados, porque tenían que entregar parte de su producción precisamente para sostener el templo o el culto y toda esa burocracia que había ya los levitas, que eran los que ayudaban en el aseo del templo también. Bueno, y la séptima signo a través del cual expresan su poder es que ellos dan la impresión de ser personas intachables, preocupados por su imagen, por la apariencia que dan y por la opinión que los demás tienen de ellos. Están preocupados por eso. Entonces tienen que proyectar así una buena apariencia, pero Jesús destapa por su hipocresía también lo que ellos en el fondo tienen, todo aquello que sale de su interior. Bien, concluyamos. Pues bien, Jesús propone el reino de Dios. Este es el motor de su vida, les he dicho yo, es la pasión que anima su vida, es también la fuerza que impulsa todo su actuar y es el tema recurrente, permanente de su predicación, el reino de Dios. Entonces, pero un reino de Dios que acontece y que comienza con Él, cuidando la vida. Así se expresa el reino de Dios, en la promoción, en los signos de afirmación de la vida y defensa de la vida, y una vida justa y digna para todos. Y una vida que comprende también, o justa para todos, en la que todos tengan también igualdad de oportunidades de sentarse a la misma mesa, en la mesa de la creación. Bien, así ve Jesús el reino de Dios. Por su parte, las autoridades religiosas que detentan el poder, ¿de dónde derivan su poder? Del conocer la ley, del saber la ley. Y sobre esa, diríamos así como orgullo y pretensión, entonces imponen desde la ley cargas pesadas a la gente, cargas que ellos no pueden pueden llevar. Entonces, y así se imponen sobre los demás, se imponen sobre la gente, haciéndole creer también que es voluntad divina el cumplir la ley. Pero Jesús destapa que también esas observancias no favorecen la vida. Recuerden ustedes precisamente las varias ocasiones en las que Jesús cura en sábado. Y cura porque le interesa el sufrimiento, quitar el sufrimiento y también el promover la vida, cosa a la que se oponen en razón de la ley los maestros de la ley y naturalmente los fariseos. Entonces, por eso el anuncio del reino de Dios es conflictivo. Y el anuncio del reino de Dios me parece a mí que es también una especial oportunidad cuando estudiamos lo que estamos haciendo, para que nosotros como que sepamos discernir el tiempo en que vivimos, porque todas estas situaciones de decretos, todo esto que está pasando con la justicia, todo esto que ha pasado también con el fracking, lo que ha pasado también, afortunadamente, pues anoche no fue aprobado ese artículo que tenía que ver con el fracking en nuestro país. Entonces, todo lo que tenga que ver con la vida, con la defensa del páramo de Santurbán, contra la minería que a toda costa quiere esta multinacional Minesa. Entonces, todo lo que es defensa de la vida es precisamente el modo como nosotros precisamente ayudamos a que acontezca, a que suceda, a que se dé el reino de Dios, a que Dios reine. ¿Dónde reina Dios? Allí donde se afirma la vida y donde se afirma la justicia y donde brilla la paz. Que Dios los bendiga a todos y muy buena tarde.